Ok, buenos días chicos, chicas. El día de hoy vamos a ver el tema de la segunda declinación del latín. Acuérdense que ya habíamos visto lo que eran las declinaciones, algunas características de la segunda declinación. Para este tema a mí me gustaría mucho que tengan a la mano el cuadrito que les puse en la otra presentación, el cuadrito que les había dado, que es para que se vayan guiando de, con lo que vamos a ir viendo, porque sí vamos a ir viendo ciertas cosas. Y si tienen también a la mano este cuadrito donde viene cómo se traduce cada declinación, o si lo tienen en su libreta o como lo tengan, porque ya aquí a partir de la segunda declinación vamos a empezar vamos a empezar a ver los sustantivos neutros, y ahí empieza a haber un poquito de problemas, porque los neutros, bueno, cuando nosotros los traducimos al español ya no se traducen como neutros. Piensen qué palabra en español es neutra. Por favor, o sea, piensen, si alguien tiene la respuesta, mándemela, porque según yo, o hay super mega archirre contra poquitas, o no hay. Por ejemplo, la palabra gente, con la terminación E, es para hombres y mujeres. Pero algunas otras palabras, sustantivos que sean neutros, la verdad es que son muy poquitos. Por ejemplo, la palabra calor, a veces le escriben como el calor o la calor. Ya habíamos hablado un poquito de eso en clases, sobre que la calor a lo mejor estaba mal, pues la evolución del lenguaje, bla, bla, bla. Pero sí quiero que se queden bien claro con esa idea de que algunos sustantivos neutros son 100% neutros en el latín, porque así se escribe, así se pensaron, así se utilizaban. Ya al hacer la traducción al español, bueno, ya se batalla un poquito más. Entonces vamos a empezar a ver lo que es la segunda declinación del latín. A esta segunda declinación pertenecen principalmente nombres masculinos que terminan en us y er, nombres neutros que terminan en y algunos pocos sustantivos femeninos. Aquí hay más masculinos, más neutros con esas terminaciones, y hay femeninos, pero más pocos. Acuérdense que en la primera declinación hay más femeninos que masculinos y no hay neutros en la primera. Es la única declinación en la que el vocativo tiene una forma propia. Acuérdense que de repente, si nosotros vemos nuestra tablita, muchos de los vocativos que tenemos aquí pues tienen una terminación similar al nominativo, por ejemplo, o el vocativo de acá tiene una terminación similar al genitivo, bla, bla, bla. Entonces es importante esta declinación, porque se supone que aquí solamente la segunda es el vocativo, tiene en todas sus expresiones una forma propia. Bueno, este es el cuadrito que les decía, esta es la segunda declinación, se las quiero marcar para que no se me pierdan. Este es el vocativo, entonces vean por ejemplo cómo el vocativo masculino singular es no se parece a ningún otro, es aquí bueno sí se parece un poquito a ir, Estamos hablando del vocativo masculino. Acuérdense que la mayoría de los nombres son masculinos, por eso esta declinación, el masculino. Acá, bueno, en is ya se empieza a aparecer, pero no en neutro. Bueno, en neutro también, perdón. Bueno, entonces como quiera, hay que tener bien en claro esto. Es que ustedes saben, chicos, chicas, que es complicado el latín, es complicado las traducciones. Pero bueno, es solamente como una idea específica, ¿eh? Vamos a irlo revisando. Existen dos grupos dentro de la segunda declinación que se dividen en el grupo 1, son la flexión de los sustantivos, y el grupo 2 es los sustantivos masculinos. Cuando nosotros hablamos de la flexión de los sustantivos, es la modificación de las terminaciones de los sustantivos. En esta flexión se flexionan masculinos y femeninos como neutros, y el grupo 2 es específicamente de los masculinos, donde todos terminan en ER. Todas las terminaciones masculinas son en ER, a excepción de la palabra vir, que es hombre prácticamente, su terminación es IR. Ahorita lo vamos a ir, lo vamos a desglosar un poquito más y lo vamos a ver mejor. El grupo 1, flexión de los sustantivos masculinos y femeninos. Bueno, aquí tenemos las terminaciones en singular y en plural. El nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Ahora vamos a ver la palabra dominus. Acuérdense que dominus es señor o el señor. Entonces, nominativo dominus, chequen la terminación US, es la misma aquí. E, y las dos O, igual I, o, orum, onis y dominis, ¿sí? Acuérdense que existe una diferencia entre hombre
y señor. Cuando nosotros hablamos de dominus, es el señor, o sea, como el dueño de algo, el que tiene un lugar. Que otra cosa es decir, el hombre, pues es una persona en específico. Más adelantito, bueno, aquí por ejemplo ya están las traducciones de latín al español. Si vemos el nominativo dominus es el señor. En plural es los señores. Domini es los señores, dominus es el señor. Domine es señor. Domini es señores. Dominum es al señor. Dominum es a los señores. Domini es del señor. Dominorum es de los señores. Dominum para el señor o al señor. Dominis señores. Con por el señor. Dominis con por los señores. Oye, aquí quiero que vean algo bien claro. Domine. Acuérdense del meme de Patricio donde dice domine. Entonces ¿qué está diciendo? Señor. Está Patricio gritándole al señor. Bueno, está gritándole. Domine está hablándole al señor. Como es una canción religiosa y es Patricio, bueno, a lo mejor es el dios del mar, quién sabe. Pero es eso. A lo mejor nosotros escuchamos Dorime, que no pasa nada si se escucha así, pero es Domine, así se escribe, como el señor. ¿Sí? Señor, perdón, no es el señor, es señor. Bueno, dejando a Patricio a un lado, vamos a seguir viendo. Después tenemos el grupo, dentro del grupo flexión 1, las flexiones de los sustantivos neutros. Aquí acabamos de ver los sustantivos masculinos y femeninos, aunque es el señor, hablando solamente de masculinos, las mismas terminaciones que tenemos aquí se pueden aplicar a los femeninos, o inclusive aquí vemos que cambian un poquitito. Us es masculino, ir es femenino, pero lo demás casi es similar. Aquí se diferencia un poco y en plural es exactamente igual. ¿Sí? Estos de este lado son masculino y femenino y este que está aquí solito es el neutro. Entonces, cuando yo les decía, por ejemplo, aquí las terminaciones us, y, pues son casi las mismas terminaciones para el femenino. ¿Sí? Casi. Bueno, este cambia un poquito, pero para eso tenemos esta tablita. Por eso les pido que la tengan a la mano. Es una tablita muy importante. Ok, flexión de los sustantivos neutros. Verbum, si vemos, el nominativo, vocativo, acusativo es igual. El genitivo es verbi, verbo y verbo. En plural, 3 iguales, verba, luego verborum, verbis y verbis. Es sumamente igual. Verbo, ¿qué creen que sea? Es verbo, es palabra, prácticamente. Aquí tenemos, o el verbo. Aquí tenemos la traducción singular y plural. Es verbum es el verbo, verbum también es verbo, hablando, y acusativo verbum es al verbo. Recuerden lo que siempre les he estado diciendo, que si nosotros tenemos solamente la palabra sí, no vamos a saber bien si se está refiriendo a una palabra nominativa, una palabra vocativa, una palabra acusativa, bla, bla, bla. Tenemos que saber el contexto, porque una cosa es que yo diga, el verbo está mal escrito, estoy diciendo el verbo, entonces es nominativo, entonces sería este tipo de verbum. Si yo le hablo, por ejemplo, o digo, el verbo, es importante saber, verbo es vocativo, entonces es este tipo de verbum. Pero si yo digo, tienes que agregarle algo al verbo, es este tipo de verbum. ¿Sí? Si se entiende, o sea, es por contexto, es contextual. Igual de este lado. Aquí es exactamente lo mismo, pero es plural. Ahora en el genitivo, si yo digo la palabra del verbo ir, que viene del verbo, entonces sería genitivo, porque es del verbo. Dativo es, tienes que encontrar algo para el verbo, un adverbio para agregárselo al verbo, entonces para el verbo. En el ablativo es con por el verbo. Este niño tiene que ir con el verbo tal. Es ablativo esa unión de palabras. Estas son las flexiones de los sustantivos neutros. Después vamos a tener los sustantivos masculinos en terminación er. Acuérdense que les dije que en la segunda declinación la mayoría son masculinos, por eso es un grupo aparte, porque por la terminación er la mayoría
termina así, no todos. Insisto, yo he encontrado que dicen que todos, pero no. No me gustan las generalidades. En este caso vamos a verlo con la palabra puer, que significa, chico o el chico. Entonces puer es el chico, puer en vocativo es chico al aire, puerum, aquí lo tenemos, es al chico, pueri es del chico, puero y puero es al chico o para el chico, y el otro puero ablativo es con el chico o por el chico. Igual, exactamente igual en plural. Pueri de los chicos, pueri es chicos, pueri a comer, por ejemplo, chicos a comer. Pueros es a los chicos, puerorum es de los chicos, pueris es a los chicos o para los chicos, y pueris es con por los chicos. Recuerden, no me voy a cansar de decirlo, pero que son las terminaciones las que modifican las palabras, las que modifican el tipo de palabra y su función dentro de la oración. Porque no es lo mismo que yo diga el chico en la oración que yo diga chicos. Una cosa es que diga el chico va a comer, y otra cosa es que diga chico, coma, a comer. En el segundo ejemplo yo le estoy hablando directamente a alguien. En el primero estoy diciendo una oración sumamente sencilla. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer las traducciones, observen bien qué es lo que van a traducir y cómo, ya sea del español al latín o del latín al español. De repente se practica, es más fácil a veces practicarlo empezando, claro, del español al latín. ¿Por qué? Porque nosotros en el español ya sabemos la sintaxis de la frase, cómo sirve cada uno, dónde está el verbo, cuál es el objeto indirecto, el objeto directo, bla bla bla. Entonces lo que hacemos es dividir la frase, decir, bueno, esta parte vamos a cambiarla al latín, la palabra, por ejemplo, repito, la palabra chico, si es el chico es puer, vamos a darle qué terminación para que sea el, bueno, es puer. Y por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo. El chico es bueno. El chico, la traducción es puer, entonces como le queremos agregar el, es puer. El verbo est, es, en latín es est, ese lo vamos al final, lo vamos a mover al final. Y bueno, en latín es bonus. Acuérdense que lo habíamos visto en la primera declinación. Entonces, puer bonus est, la frase es el chico es bueno. Punto. No está tan complicado. No es complicado. Solamente que nosotros cuando estemos en el español tenemos que aprender a dividir la oración por las partes importantes. Y ya que tenemos las partes medulares, las partes importantes, eso, traducirlo al latín y ya tenemos nuestra traducción, nuestra oración. Repito, es traducción, tenemos que ver el sentido, que no se pierda el sentido. Del español al latín no es muy difícil. Ya cuando entramos del latín al español, empiezan los sentidos a modificarse un poco. Bueno, empieza la oración, a modificarse un poco, pero sin que se tenga que modificar el sentido. Es bien importante que la idea original de la oración se quede. Aunque nosotros movamos palabras del lugar, a lo mejor le cambiemos un poco el significado o la palabra, es bien importante que no cambie el sentido completo. ¿Ok? Con respecto al grupo, existe la excepción que es ir. O sea, las terminaciones en vir, por ejemplo, el sustantivo vir es hombre. Aquí era lo que yo les decía. Dominus es uno, vir es otro. Es el hombre, el señor. Son cosas distintas. Entonces, la terminación vir es el hombre, vir es hombre, virum es a el hombre, viri es del hombre, viro es, ya dependiendo si es dativo o ablativo, para el hombre o con el hombre. Y de este lado están en plural, viri viri, hasta parece canción para que se lo aprendan así. Viros, que es acusativo, virorum, que es genitivo, viris y viris, dativo y ablativo. ¿Sí? Chicos, chicas, no es difícil. La verdad es que el latín no es difícil. Si nosotros tenemos esta tablita,
Sí, sin las flechitas obviamente. Es bien fácil traducirlo al latín. Repito, es importante nosotros sentarnos, tener las palabras en latín y cómo lo vamos a traducir en español. Yo sé que esta clase es la clase de etimologías. Nosotros estamos viendo el origen de las palabras. Pero para conocer bien el origen y conocer la evolución de las palabras, es importante tener o conocer cómo se escribían las palabras antes. Porque, por ejemplo, hace ratito dije la palabra bonus. Mucha gente piensa que bonus es extra. Viene del inglés de extra o cosas así. Pero no. Viene del latín bueno. Entonces, si yo les doy un bonus, por ejemplo, yo les estoy dando algo bueno, no les estoy dando algo extra. Pero por la combinación del inglés, el español, todos esos tipos de cosas, se entiende de esta segunda forma. Entonces, no es que esté mal, es la evolución del lenguaje, algo de lo que siempre hemos estado hablando, pero sí es importante que conozcan el origen de las palabras, ¿sí? El verdadero origen de las palabras en el español, cómo vienen del latín, inclusive cómo a veces vienen del náhuatl, del otomí o de otro tipo de lenguajes. Para que en estas vacaciones obligatorias no se aburran, yo les dejé aquí unos pequeños ejercicios, no son obligatorios, pero pues si los hacen a lo mejor les puede ayudar y tal vez les pueda dar un punto o dos, depende de lo que hagamos. Son unos ejercicios igual, ustedes solamente me van a llenar amicus, es el amigo en latín, me lo ponen en singular, me lo ponen en plural, liber igual, el libro en singular y plural. Chequen cómo son terminaciones distintas, liber es un sustantivo masculino con terminación er, y amicus es un sustantivo neutro. Perdón. Es un sustantivo también masculino, pero con terminación us. Es normal. Por eso es amicus, us y liber er. ¿Sí? Esa terminación puede utilizarse masculino, si se hace un cambio puede ser femenino, y liber es solamente masculino. Ok, chicos, chicas, muchas gracias por la atención. Espero os haya entendido. Por favor, si tienen dudas de esta clase o de las otras, hagan preguntas, anoten sus preguntas para cuando nosotros nos vayamos a ver, poder resolverlas. La verdad es que el latín no es difícil, pero sí se tiene que hacer mucha práctica. Entonces también, todas las dudas que tengan, anótelas y con gusto se las resuelvo. Y pues muchas gracias por prestar atención y nos vemos después.